y pues tenía una enfermedad periodontal muy avanzada, tuvo que perder 14 piezas de todos los dientes. 14. Entonces, pues ¿cómo le explicas al paciente que va a perder 14 dientes por culpa de... Alguna vez me tocó algún paciente que topeó un borrego y le tiró todos los dientes de frente. En la noche antes de dormir tienes que dejar tu boca lo más estéril prácticamente posible. ¿Las muelas del juicio siempre deben extraerse? No te puede faltar absolutamente nada, o sea, sería imperdonable que te faltara un cartucho de anestesia cuando vas a hacer una extracción. La unidad es indispensable, una buena iluminación es indispensable. Alguien ya les metió miedo de te va a doler. ¿Cómo los puedes tratar? Eso es bien común. En el que tienen miedo solamente es por el hecho de que, más bien dicho, por desconocimiento. Lo único que tienes que hacer es explicarles qué es lo que les vas a hacer. Si le mientes a un paciente, en la siguiente cita ya no te va a creer. Exacto. Entonces, si le dices, si te preguntan, ¿te va a inyectar? En TikTok leí en tal lugar que si me tallo los dientes todos los días con bicarbonato de sodio van a quedar bien limpiecitos. ¿Volverías a elegir la misma carrera? Sí. Ser resistente a los olores. La odontología tiene muchos malos olores. ¿Por qué? Porque en un video de TikTok no vas a aprender no vas a aprender cómo quitar una muela del juicio. Es una carrera cara. Bienvenidos a Brújula Profesional, el podcast donde encuentras dirección, inspiración y propósito en tu vida profesional y laboral. Activa tu brújula. Bienvenidos a Brújula Profesional, el podcast donde exploramos distintas profesiones. Yo soy el profe de Togaming y el día de hoy estoy con un invitado muy especial. Es un amigo de ya mucho tiempo. Él se dedica al área de la salud y nos cuida, o una parte del cuerpo, mejor dicho, que usamos a diario y muchos de nosotros no cuidamos muy bien, que digamos, y gracias a eso él tiene trabajo. Hoy tenemos con nosotros al cirujano dentista Luis Domínguez. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Gracias. Bien aquí, desmañanándote. No pasa nada. Sabemos que pues eres una persona muy ocupada. Yo lo entiendo. Cada que te molesto, requiero tus servicios. Ahí ando a todas horas, en la hora que se puede. Y ahí estás trabajando. Ahí estás siempre atendiendo. El caso es tener a los pacientes sanos y pues hay ocasiones que un dolor de muelas no avisa y hay ocasiones que hemos tenido que trabajar incluso en la madrugada, pero todo bien. Ok. Bueno, pues nos gustaría que te presentaras profesionalmente, bueno, tus datos profesionales, tus datos personales, lo que nos quieras compartir de tu persona. Bueno, pues soy cirujano dentista desde el año 2000, te digo que fue, 2004. Okay. Ya tengo 20 muchos años ejerciendo la profesión. Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Okay. Pues, ¿qué más? No sé. ¿Qué edad tienes, Luis? Tengo 44 años actualmente. Okay. Casado, 3 hijos. Desde el 2000 precisamente estaba yo en la carrera cuando sucedió eso. Nos conocimos hace, ¿qué serán? ¿Unos 6, 7 años? Sí, más o menos. Más o menos. Y estábamos ahí rumbeando con Pokémon Go, ¿no? Hace mucho tiempo. Sí, me gustan mucho los videojuegos, entonces salió Pokémon Go y entonces pues había que probarlo. Sí, ahí andábamos, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las cosas por las cuales nos conocimos y tenemos algo pues en común, algo siempre de qué platicar extra a la consulta, ¿no? Aquí está el buen Snorlax. El Dito Snorlax. Y el Dito Snorlax, exactamente, que se convierte. Y aquí tenemos al Yoshi también. Bueno, vamos al primer bloque. Es acerca de tu trayectoria personal y vocacional. ¿Cómo descubriste el interés por la odontología? Pues realmente fue muy, ¿cómo decirte? Muy azaroso el asunto. Inicialmente, pues la idea de ser médico en general, de dedicarte al área de la salud, no estaba dentro de mis planes en la secundaria. Estoy hablando. Siempre en mi casa fue ninguno de mis familiares hasta esa época tenía un estudio superior a la preparatoria. Okay. Entonces, mis papás en términos generales decían mucho que sería buena idea que hubiera un profesionista en la familia. Mi papá sobre todo me decía mucho que era importante tener una profesión en la cual no tuviéramos que andar correteando un empleo.
o sea, que no tuviéramos que andar atrás del jefe esperando que esto y demás. Dice, lo mejor es que seas tu propio jefe. Entonces, a partir de ahí, y pues por el sueño de ser médico, empecé a estudiar ese tipo de cuestiones. Cuando llegué a la preparatoria, la primera opción era medicina, precisamente, el primer examen hacia la Universidad Nacional. Pues requería 90 y cacho aciertos, saqué como 91, dos o 3 aciertos menos, no me quedé en medicina. La segunda vuelta fue un poco más, ¿cómo decirte? Estando ahí frente al pizarrón viendo materias, pues me llamó la atención. O sea, básicamente hasta un momentito antes de anotar la fecha, vamos, la carrera, fue cuando realmente decidí que quería ser odontólogo. Fue difícil realmente porque no era algo que yo esperara, no era algo que yo supiera ni siquiera a qué iba. O sea, llegué a la carrera sin saber absolutamente qué significaba ser dentista. De hecho, los primeros semestres realmente era así como, ¿qué hago yo aquí? Sí te pasó eso, ¿eh? Sí, ¿qué hago yo aquí? Llegó hasta el tercer semestre, básicamente, en donde ya me empezó a gustar un poquitito la carrera. Incluso terminando la carrera, aún no sabía yo a qué esperar como tal. Salí de la facultad, no tenía, a pesar de que ya llevaba lo que vienen siendo los pacientes de la escuela y todo lo demás, no sabía yo exactamente qué esperar de la carrera del círculo profesional. Entrando a trabajar, pues igual lo mismo, empecé pues un pequeño consultorio y pues la verdad es que no me daba lo que yo quería. Casado con 2 hijos ya en ese entonces, no tenía yo ni la más remota idea de qué estaba haciendo. Ya fue hasta que conocí a algunos otros doctores que realmente me empecé a relacionar con el resto del gremio, que me empecé a relacionar un poquito más y que me empezaron a dar ya algo así como que el tip más así, que esto así, que fue que realmente le empecé a agarrar el hilo ¿cómo decirte? El gusto más que otra cosa a la profesión. Y fue entonces cuando pues ya me gustó como tal. Y actualmente no me veo haciendo otra cosa en la vida. O sea, te pones a pensar en retrospectiva y qué hubiera sido, sí, y ya no me imagino haciendo otra cosa. Me gusta mucho. O sea, es algo que siempre me llamó la atención. O sea, después en primer semestre tienes materias como anatomía dental o materiales dentales. Son son cosas en las que necesitas mucha habilidad manual. Y siempre he tenido mucha habilidad manual. Entonces, me empezó a gustar así como que básicamente el tallado de dientes, el hacer, y me decía un amigo que es técnico dental. En ese entonces, pues hubiera sido técnico dental en lugar de dentista. Somos más así como que de hacer de tallar y de preparar y de hacer cosas distintas a lo que tú haces. Pero como que le vas agarrando el gusto al diagnóstico, más que al hacer, el diagnosticarlo. La parte humana también, exactamente. ¿No? Se requiere de mucha, ¿cómo decirte? De mucho tratamiento, de mucho trato con la gente. Entonces se requiere de mucho ese contacto mercantil que tienen todas las profesiones. Entonces, entre mejor manejes ese contacto mercantil, mejor vas a manejar a la gente. Y no me refiero a verlos como dinero, sino me refiero a verlos como el cliente tiene la razón. Entonces, ese es básicamente el por qué llegué hasta aquí. Y bueno, ahí me surge a mí una duda muy personal, tal vez a muchos también. ¿Tú sales como cirujano dentista forzosamente o tú lo escoges? No, dependiendo ese es como decirte, el denominativo normal de cada universidad. En varias universidades se conoce como cirujano dentista. Hay otras universidades en las que sales como licenciado estomatólogo. Y hay otras universidades en las que sales como odontólogo o licenciado en odontología. Entonces depende mucho. En términos generales, cada grupo de escuelas escoge eso. Más que nada se debe al tipo de materias que manejan en eso. Entonces nosotros tenemos en Iztacala teníamos el enfoque hacia lo que es la cirugía bucal. Entonces por eso salimos como cirujano dentista. Bien, entonces, bueno, aquí hay otra pregunta que también me llama mucho la atención y casi siempre se las hago a todos.
¿qué parte fue la más complicada para ti dentro de la carrera? Yo me imagino que debe haber sido el conseguir pacientes. Me tocó una etapa de la carrera en la que hubo una huelga muy, muy larga, muy prolongada en la UNAM. Ujú. Entonces, eso normalmente la clínica, empiezas en la facultad y después de ahí te mandan a una clínica periférica más cercana a tu ubicación para que puedas empezar a practicar, vamos, hasta cierto punto. Ujú. Entonces, la clínica que yo había escogido, la clínica odontológica El Molinito, en el Molinito, en Naucalpan, Ok. se caracterizaba por tener una alta demanda de trabajo. Decían que ahí no te ibas a sentar, que ibas a tener un montón de trabajo y que te lo ibas a Ujú. pasar todo el tiempo trabajando, Ajá. porque había demasiadas cosas, demasiados pacientes. Sí. Pero resulta que después de la huelga, mucha gente se alejó, entonces ya no había trabajo. Ok. Entonces llegabas y así como que encontrabas la sala de espera vacía y los mismos maestros decían, Ujú. esto antes de la huelga era un hervidero de gente, o sea, toda la gente era entrar gente, salir gente todo el tiempo. Y en ese momento pues realmente nada más los pacientes que estaban ahí agendados o citados eran los que tenían. Ok. Y veías más a veces a los mismos compañeros de grados superiores esperando en la banquita de espera a su paciente. No había. Entonces, conseguir el quinto semestre, del quinto semestre en adelante, donde tienes casi todas las materias prácticas, Ujú. casi todas las materias son clínicas, tienes que tener un paciente casi para cada materia clínica. Y entonces conseguir un paciente desde Huixquilucan hasta Naucalpan, que decidiera ir a acompañarte, salvo familiares, no había. Qué complicado. Entonces era bien complicado tener pacientes. Es una de las carreras en donde realmente tu promedio no depende de ti. Ujú. Depende más de los pacientes que vayan. Si logras conseguir los pacientes, vas a tener buen promedio. No Ujú. logras conseguir los pacientes, no vas a tener buen promedio. Entonces, puede ser excelente en la teoría, pero si no tienes el área clínica, no sirven, porque la mayoría de los profesores en ese tipo en esta carrera sobre todo, Ujú. le dan mucha importancia a la clínica, como debe de ser, claro está, porque pues, al final de cuentas vas a salir a atender pacientes. Exacto, o sea, no puedes sí. decir, ten todo en el papelito y ya cuando salgas arréglatelas como puedas. A ver cómo le haces, ¿no? Entonces, Sí. la mayoría de los profesores te piden arriba del 50% de la calificación es clínica. Y si no tienes los pacientes, no vas a pasar la materia. Sí. Bien. Pues sí, es más importante, bueno, es complementaria la práctica. Uh-huh. ¿Tienes una especialización en periodoncia? No soy especialista, tengo diplomados Ok, un que diplomado. son distintos. Y en endodoncia. Uh-huh. ¿Nos puedes explicar en qué consiste cada una? Sí, la periodoncia es la más difícil de explicar hasta cierto punto, Ok. porque casi todos la relacionan con la limpieza. O sea, si vamos a hacerte una limpieza. Ajá. Esa es, en términos generales, la base de la periodoncia. La periodoncia es el estudio de las enfermedades de la mucosa oral, de los tejidos adyacentes de los dientes. Estamos hablando de la encía y el hueso. Okay. Entonces, tiene muchas enfermedades. De hecho, es muy común, es de las enfermedades más comunes que hay en la boca mexicana, al menos, después de llegando a la adultez. Entonces, la mayoría de los pacientes tienen algún grado de enfermedad periodontal. Quiere decir que la mayoría de la gente tiene, ¿cómo decirte?, destrucción hasta cierto punto o inflamación de la encía o destrucción del hueso de soporte, que eso es, digamos, que lo más agresivo. Es muy común que en la práctica periodontal es muy común que lleguen pacientes sin caries, o sea, ya grande, estamos hablando de alrededor de los 40 años más o menos, sin caries y con y con sus dientes flojitos. Okay. Y que llegan a perderlos precisamente por eso. El caso más difícil que he tenido, bueno, no difícil, sino más ¿complejo? No, más que nada triste. Okay. Fue de un señor 38 años y llegó porque le molestaban algo los dientes, tenía inflamación y sentía mucha sensibilidad. Hicimos estudios radiográficos y pues tenía una enfermedad periodontal muy avanzada, tuvo que perder 14 piezas de todos los dientes. 14. 14.
Entonces, pues, ¿cómo le explicas al paciente que va a perder 14 dientes por culpa de eso? Y los sacas y los extraes y están completamente bien, o sea, no tienen caries, no tienen nada, están limpiecitos y a pesar de todo se mueven un montón. Entonces, ese es uno de los grandes problemas de la periodoncia hasta cierto punto. La endodoncia, por otro lado, se trata del estudio del nervio del diente en términos generales. Se ha dicho coloquialmente, estudiamos la pulpa del diente. Entonces, dentro de la endodoncia, la endodoncia como tal no es un tratamiento, sino es un área de especialización como tal, que lo que viene siendo el tratamiento de conductos, lo que es lo que comúnmente llamamos como endodoncia. Es eso, limpiamos el diente por dentro, retiramos todo el tejido en donde está la pulpa, y después de eso lo reemplazamos. El tratamiento ese que duele un montón, ¿no? Sí, exactamente. Te matan los nerviositos. Exactamente. Bien anestesiado no debería de por qué doler, pero bueno. Entonces, sí, son esos dolores que te despiertan a las 3 de la mañana. Sí, cuando son de esos dolores que te despiertan a las 3 de la mañana y que tienes que tomarte una pastillita para dormir, es endodoncia. Independientemente del caso que nos acabas de comentar, ¿ha habido algún otro muy complicado, muy difícil al que te hayas enfrentado? Pues más que otra cosa, son muchos casos. El problema de los casos en general es lo que es el soporte multidisciplinario. O sea, no es un caso que vaya aislado, que digas tú es que tenía esto. No, es que son muchas cosas. O sea, son cosas que se tiene que tratar con el médico interno, sobre todo los pacientes con enfermedades como la diabetes, la hipertensión. En algunos casos me ha tocado pacientes con cáncer ya bastante avanzados. Entonces, pues llegas así como que revisas el expediente, haces la interconsulta con el oncólogo y la mayoría de las veces me dice, nada más quítale el dolor y pues ya. O sea, realmente no hay mucho más que hacer. Y son bastante tristes hasta cierto punto porque no, ¿cómo se llama? Porque no puedes hacer mucho más. Entonces, es eso. O sea, que son casos que pueden ser bastante tristes, algunos hasta graciosos. Alguna vez me tocó algún paciente que topeó un borrego y le tiró todos los dientes de frente. Entonces, sí, dice que le estaba dando la medicina al borrego y no le gustó al borrego, entonces le dio un golpe en la cara. Ya después de tomar radiografía solamente fue que le fracturó los dientes, pero realmente no tuvimos nada más que eso. Era un paciente muy sano, ¿no? Sí, antes del topazo. Antes de eso sí tenía todos sus dientes de enfrente y perdió los 8 de enfrente, entonces fue precisamente por eso. Una mala mañana para el paciente. Vamos a pasar a una dinámica antes de continuar con la entrevista. Entonces, estos son verdades y mentiras de la profesión. Y tú me vas a decir si es cierto o no. Y si hay alguna justificación que quieras decir, pues adelante. El número 1 es: ¿el cepillado dental debe durar al menos 2 minutos? Es cierto, el cepillado dental... hay técnicas muy específicas, no es así como que agarrar el cepillo y ya hacerles la cruz de la perdición y ya ya es todo. No, hay varias técnicas de cepillado y una muy buena técnica de cepillado incluye no solo el cepillo, también incluye varios accesorios como vendrían siendo el enjuague o el hilo dental. Eso es, digamos, lo normal hasta cierto punto, lo común, lo que debería de usar cada paciente. Entonces, limpiadores de lengua y ¿cómo decirte? Cepillos eléctricos o cepillos interdentales son otros tipos de cosas que hacer. Lo cierto es que todas tienen importancia. El hecho de que te tengas que cepillar después de cada comida es algo que debe de ser por fuerza. Hay ocasiones por cuestiones del trabajo, que del tiempo más que otra cosa no puedes hacerlo. El que es el cepillado más importante de todos son dos. Uno, en la mañanita. Cuando te acabas de despertar, tu boca es la cosa más sucia de tu cuerpo. La razón es de que durante la noche se fueron cultivando bacterias. Normalmente tenemos en la boca la temperatura adecuada para que las bacterias se incuben. Entonces tenemos todos los medios, la humedad, la temperatura y la falta de luz.
Entonces todo eso hacemos que Una casita. Exactamente, que las Perfecta. bacterias sean más fáciles de que se reproduzcan. Y estuvimos al menos 6 horas, suponiendo que dormiste 6 horas, sin los movimientos normales del cuerpo, de la boca. Normalmente la lengua, el hecho de hablar, el hecho de comer, el hecho de estar gesticulando, hace que nuestro cuerpo haga un fenómeno que se llama autoclisis, se limpie solito. Okay. Entonces, no con la eficacia de un cepillo, pero se limpia solito. En la noche no existe eso. Entonces, en la mañana te tienes que cepillar muy bien los dientes para que eso. En la noche, antes de dormir, tienes que dejar tu boca lo más estéril prácticamente posible. ¿Para qué? Para que haya la menor cantidad de bacterias antes de irte a dormir. Entonces, esos dos son las más importantes. Todos los demás, obviamente, que si te cepillas los dientes después de cada comida, después de que comas cualquier cosa, nos puede ayudar mucho a mejorar la salud. Pero esas dos, sobre todo, son las más importantes. Okay. Y deben de durar más de 2 minutos. De hecho, principalmente la noche, que debes de tener más tiempo. Supuestamente debes de tener más tiempo porque ya te vas a dormir, ya no tienes nada que hacer, ya no puedes. ¿No? Que no tendrías nada pues ahí que sí hacer. ya échale más arte al cepillado. Ok. El siguiente es: ¿masticar chicle sin azúcar puede ayudar a prevenir la caries? Realmente es lo mismo que hablábamos hace un momentito. O sea, son movimientos, o sea, nada más es eso. O sea, no nos sirve de nada que te comas un chicle sin azúcar, que te comas un dulcecito para diabéticos o algo así. Realmente sigues teniendo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque las bacterias no nada más se alimentan de azúcar. El siguiente es: ¿los dientes blancos son sinónimo de salud perfecta? Regresamos a lo que te hablaba de la periodoncia. O sea, no todo es caries sí, es cierto que que los dientes blancos quieren decir que cepillas bien los dientes. La encía no necesariamente. Entonces podríamos hablar de que es más importante la salud de la encía. En términos generales, de toda la boca. Okay. O sea, no puedes tener una encía sana si tienes los dientes con caries. Okay. O que los tienes rotos. Y no podemos hablar de unos dientes bien bonitos sin caries y sin nada si tienes una enfermedad periodontal. Entonces, todo en general se relaciona. O sea, la odontología no es solo ver dientes o encía, es ver todo el aparato en general. Okay. La siguiente es: ¿las caries pueden ser hereditarias? Tiene más que ver el hecho de lo que es hereditario es básicamente la composición de la saliva en términos generales. Una saliva más ácida hace mejor que sean algo más, ¿cómo decirte? Que tenga más caries. Una saliva menos ácida hace que tengas más enfermedad periodontal. Entonces, son raras las personas que tengan. Entonces, podemos decir que sí, pero no tanto como tal. Yo creo que es otra de las cuestiones. Más que nada es qué tan... pudiéramos decir que sí es hereditario, porque si no te enseñan, si en casa no te enseñan a cepillarte bien los dientes desde el inicio, entonces ahí sí pudiéramos hablar de eso. Es la herencia de la educación más que otra cosa, más que la herencia fisiológica como tal. Muy bien. Y el último, para cerrar esta sección: ¿las muelas del juicio siempre deben extraerse? No siempre, depende mucho de la posición en la que vengan. O sea, hay del tamaño de la boca y de la posición. O sea, la mayoría genéticamente, no. ¿Cómo decirte? Evolutivamente, las muelas del juicio se han ido perdiendo su función. Entonces, ya la boca no crece tanto como hace algunos millones de años. Okay. Entonces, como ya no crece tanto, entonces la mayoría de las veces las muelas empiezan a girarse desde el inicio. Entonces salen chuequitas. O no salen, más bien dicho. Entonces es en ese entonces cuando hay que retirarlas. Hay pacientes que tienen la boca chiquita y que a pesar de que tienen las muelas del juicio derechitas, no van a caber en su boca. Entonces optamos por retirarlas. Y en algunas ocasiones cuando es necesario, cuando tenemos tratamientos de ortodoncia, tenemos el mismo ortodoncista nos pide que la retiremos por cuestiones ortodónticas. Entonces optamos por retirarla, sobre todo es por espacio, más que otra cosa, espacio y posición. Hay muchos pacientes que las tienen derechitas y que funcionan adecuadamente. Creo que yo tengo una que se metió en un espacio que ahí quedó
y lo Sí, de hecho. Sí. ahí lo cubrió. Exactamente. O sea, Muy hay bien. ocasiones que puede llegar a suceder si tienes buena suerte y Ujú. perdiste la muela de adelante, puede ser que suceda así, ¿no? Hay ocasiones, la mayoría de las veces no. De hecho, pueden llegar a ser bastante molestas. Hemos tenido casos en los que intentando salir las muelas contra la muela de adelante han terminado rompiendo la muela de adelante. Entonces, terminamos por extraer las dos. En el peor de los casos. Entonces, por eso es que es necesario alrededor de de los 17, 18 años más o menos, tomar una radiografía para saber en qué posición vienen. Y si vienen en buena posición, las dejamos, si no, habrá que retirarlas antes de que vayan a dar algún problema. Por mucho que tengamos los dientes derechitos y bonitos, Ujú. ha llegado a ocurrir. Entonces, hay que revisarlos. Generalmente se recomienda una visita al odontólogo cada 6 meses. Mínimo cada 6 meses. Entonces, en esa revisión y cuando ya notamos que estamos cerca de la edad, optamos por hacer ese tipo de diagnósticos. Muy bien. Perfecto. Bueno, terminamos ese bloque y vamos a el día a día de un dentista. ¿Nos puedes contar cómo es un día típico en tu práctica profesional? ¿Cómo es un día típico? Pues es que realmente, como te decía hace un rato, el día no empieza o termina como tal, hay que estar esperando, hay que estar viendo a los pacientes incluso de noche. Entonces, depende mucho, o sea, hay algunos que dejan la práctica como tal en horario normal, en horario de oficina, en horario que manejen normalmente. Entonces, ahí vemos otros que lo extendemos un poco más. Depende mucho de qué tantas, ¿cómo decirte?, ganas tengas de hacer las cosas. Entonces, es trabajar con los pacientes desde el momento. O sea, llegas, el día empieza revisando el consultorio, viendo que tengamos todo lo necesario para poder atender a los pacientes, metiendo a esterilizar todo el material. O sacándolo si lo hiciste en la noche. Okay. En cualquiera de las dos cosas, acomodas el material, limpias, hay que limpiar todo el consultorio. Estamos hablando de la unidad, aparatos X, equipo en general, todo tiene que estar bien limpiecito antes de atender al primer paciente. O sea, hay que llegar antes que el paciente. Después de eso, la consulta diaria es una mezcla de todo lo que hay, de todo lo que ha habido. Y finalmente, pues terminas el día limpiando de nuevo. Casi todo el día es limpieza. En la mayoría de las cosas, si tienes un asistente, pues hay asistente, échame la mano a limpiar. Y si no, pues echarle ganitas. No queda de otro. ¿Por qué? Porque el consultorio siempre tiene que estar listo, limpio y listo para atender al siguiente paciente. No te puede faltar absolutamente nada. O sea, sería imperdonable que te faltara un cartucho de anestesia cuando vas a hacer una extracción. Sería imperdonable que te faltara, que no tuvieras las limas limpias si vas a hacer una endodoncia. O que la pieza y las fresas estén sucias y vas a quitar una caries, por ejemplo. Entonces, es necesario mantener bien limpio todo. Hacerlo todo desde el diario y diario desde el principio. Sí, o sea, es una de las cosas que es necesario que tengas. O sea, el desorden es bueno hasta cierto punto, pero no puede faltarte la limpieza. O sea, eso sí es algo que te tienes que acostumbrar. El hecho de que te tengas que lavar las manos entre cada paciente, que te tengas que lavar la cara después de cada paciente, que que los desechables, el cubrebocas, guantes, todo el asunto, los tengas a montones y listos para trabajar. Y además de eso, que tus protecciones como el gorro quirúrgico, los lentes estén en buenas condiciones. Siempre te va a ayudar a que tus tratamientos estén limpiecitos y a que todo funcione bien. Todo tiene que estar limpio y estéril entre cada paciente. Y no hay riesgo de que se me cayó ese instrumental, te lo recojo y le damos una talladita y no. No funciona. Entonces, sí, pensando en eso, pues tampoco es así como que digas, es que nada más tengo uno. No puedes tener solo uno. ¿Por qué? Porque si algo falla en ese, pues entonces ya falló tu consulta. Así es. Y hablando de herramientas, ¿cuáles herramientas o tecnologías no pueden faltar en tu consultorio? Pues lo normal es que al menos
Es que es mucho. Digamos que la unidad es indispensable. Una buena iluminación es indispensable. Una pieza de alta de buena calidad es indispensable. Espejo, se llama 1x4, es un espejo, un ganchito que se llama explorador, una cucharita, excavador y unas piezas de curación deben de haber. Por montones. Obviamente que jeringas, agujas, anestesia debe de estar presente siempre en todo eso. Y cosas más ya un poquito, ¿cómo decirte? Desechables como guantes. Los guantes nunca deben de faltar. Ni los guantes, ni el cubrebocas, nada de eso te debe de faltar. Digo, son muchas cositas. Pero sobre todo ese tipo de cosas, campos operatorios, diques de hule, son digamos que de lo que debes de tener en el consultorio a fuerzas. O sea, son cosas que a lo mejor y puedes prescindir tantitito de una gasa por un algodón, o al revés, un algodón por una gasa, pero lejos de eso, casi todo debe de estar eso, un aparato de rayos X. Y sabemos, bueno, yo sé de antemano que tienes un muy buen trato con los pacientes, un excelente trato diría yo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los que tienen miedo? Que es su primera vez o que alguien ya les metió miedo de te va a doler. ¿Cómo los puedes tratar? Eso es bien común. Eso es más común de lo que te puedes imaginar. Casi siempre ese tipo de pacientes, sobre todo ellos, los chiquitos, hay que tratarlos. Si no hay dolor, si la primera consulta no fue por urgencia, en la mayoría de las veces es muy común tener una cita de planeación. En ella le enseñamos el material, le enseñamos más o menos qué es lo que vamos a hacer, le explicamos eso, a lo mejor le hacemos una limpieza con una cosita que hace mucho ruido. Sobre todo es para que el paciente empiece a adecuarse. Son cositas que a lo mejor incluso hace cosquillas, incluso eso. Y el paciente lo empieza a notar. La otra cosa pues es tenerles mucha paciencia. Explicarles de más. Siempre la comunicación con el paciente es lo mejor que se puede tener. Entonces, entre más le expliques, entre menos dudas tenga el paciente, más fácil se va a dejar. Aquí el asunto en muchas ocasiones, y lo que tiene mucho que ver, es el hecho de que los pacientes vienen con miedo porque no saben qué es lo que se les va a hacer, o porque ya tuvieron una mala experiencia. En el primer caso, en el que tienen miedo, solamente es por el hecho de que, más bien dicho, por desconocimiento. Lo único que tienes que hacer es explicarles qué es lo que les vas a hacer, cómo se los vas a hacer. A veces con modelos, hay otras ocasiones que con en su misma boca o algo así, pero el caso es explicarles con lujo de detalle y sin mentirles hasta cierto punto, porque hay ocasiones que es y me vas a inyectar, pues así como que ¿cómo le dices que no? Le dices que no a un paciente. Si le mientes a un paciente, en la siguiente cita ya no te va a creer. Exacto. Entonces, si le dices, si te pregunta, ¿te va a inyectar? Pues ni modo, tienes que decir de una manera bonita o evadir la pregunta o hacerlo de alguna manera para no mentirle al paciente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la confianza del paciente se basa en qué tanto te cree. Okay. Entonces, es eso. Cuando son pacientes que ya tuvieron experiencias anteriores traumáticas, pues igual hay que platicar con ellos respecto a qué tipo de experiencias tuvo y cómo se pueden contrarrestar, tenerles una solución a sus problemas. Sí, porque yo me acuerdo que cuando era niño, llegaba yo al seguro, no sé qué seguro, me llevaban cada mes a Tlatelolco. Ajá. Y no me decían nada, o sea, simplemente, órale, siéntate, chamaco, y tratamiento por allá, que cortó, que hizo, que no sé qué me puso, y ya he regresado yo todo hinchado o todo dolorido, y ni siquiera me decían, ¿no? Y yo ya tenía ese miedo. Claro. Y pasé muchos años sin ir al dentista, pero muchos años. Ya me hice adolescente, adulto, ya no hice por atender mis dientes. Entonces yo creo también, como dices tú, se me quedaron miedos. No, ya no vuelvo a ir con ese señor, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es lo que les pasa, es lo que viene a mucha gente. Somos una de las profesiones más temidas. Entonces decía un doctor hace mucho tiempo, nadie va al dentista porque quiere. Exactamente, sí. Vamos a pasar a otra dinámica. Este es un diagnóstico express. Entonces yo voy a ser tu paciente, yo te voy a decir una situación que me pasa y tú pues vas a reaccionar lo más natural posible o más vas a decir lo que
profesionalmente o lo que te salga de acuerdo a tu experiencia. Entonces, la primera situación es que yo llego con un diente pintado, con un plumón, así, y te digo que me duele. ¿Qué haces? Pues primero hay que revisar qué tipo de eso. En la mayoría de las veces, a menos que sea bien chistoso el paciente, que se quiera pasar de chistoso el paciente, casi como te decía hace un momentito, nadie va al dentista porque quiere. Entonces, si te duele, si un paciente te dice que te duele, es que le duele. O sea, hay ocasiones que puedes decir, es muy sensible, es muy así, pero en la mayoría de los casos, te digo, salvo que se quieran pasar de chistositos, en la mayoría de los casos, si el paciente le duele. O sea, primero hay que quitarle esa manchita de pluma. Y ya después de eso, pues meterte directamente a preguntar qué es lo que tiene, cuando le duele, cómo le duele, por qué le duele. Hay ocasiones que les duele con el frío, con el calor, a cambios de presión, a la hora de morder, a la hora de, no sé, cuando come dulce, cuando come salado, o sea, hay muchos tipos de dolor en este caso. Entonces, en algunas ocasiones, pues es cosa de preguntarle bien al paciente. Después de eso, ya una vez con algunos datos, podemos a lo mejor tomar una radiografía, hacer alguna prueba de sensibilidad al calor y demás cosas, ver qué es lo que tiene el paciente. Y si se pasó de chistosito, porque tampoco vas al dentista porque quieras jugarle una broma. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, y sin preguntarle al tratante en este caso, no sabes si tu chistecito te va a costar la consulta. Entonces, por eso te digo, la mayoría de la gente no va por chistosada. Sí. Entonces, ya en la mayoría de los casos, si van por chistosada, sabes que te van a cobrar la consulta. Al menos. ¿Por qué? Porque pues, estuvo divertido y todo el asunto, pero me hiciste perder mi tiempo. Entonces, realmente vale la pena. Entonces, en la mayoría de las veces es eso, revisar cuál es la razón y por qué tiene ese tipo de molestias, si la tiene, y si no, qué es lo que sucedió. Okay. En TikTok vi que me podía enjuagar los dientes con coca y lo hice. ¿Qué me recomienda, doctor? Olvidar ese tipo de cosas. Dejar de ver TikTok tanto tiempo. No, la desinformación es bien mala. Y puede parecer chiste, pero sí hay muchos casos en los que dicen, es que dice, leí en Facebook, en TikTok, leí en tal lugar que si me tallo los dientes todos los días con bicarbonato de sodio van a quedar bien limpiecitos, bien blanquitos. Y sí, pero no. El bicarbonato de sodio es muy abrasivo. Entonces va a llegar a lastimar el esmalte de tus dientes. Entonces, ¿van a quedar más blanquitos? Sí, ¿a cambio de qué? De sensibilidad y de que tengas más riesgo de caries. Entonces, hay muchas cosas. Internet llegó a informar mucho y a facilitar la vida para muchas personas, pero también para desinformar. Hay muchísima desinformación y hay muy pocos canales públicos de información realmente. O sea, en la mayoría de los casos, pues te encuentras con personas que hacen videos, ¿cómo decirte? Odontólogos odontólogos, médicos, lo que tú quieras, ingenieros, que hablan para su misma especialidad, pero son muy pocos los que realmente hablan para el paciente como tal. Entonces, pues gente que se llega a desinformar, no haya la manera o la promoción del ¿cómo decirte? Del influencer necesario para que lo haga adecuadamente, para que se informe y no pues, solamente para que se desinforme. Bueno, en cuanto a otro diagnóstico, te traen una radiografía, pero no es precisamente de los dientes, es del pie, por ejemplo. ¿Qué les dices? ¿Qué haces? Dígame usted, ¿en qué le puedo ayudar? Preguntarle si tenemos alguna interconsulta con él, no sé. Hay ocasiones que los pacientes son extraños, pero de cualquier manera puede ser equivocación del paciente. O sea, dice, es que sí me tomé la radiografía indicada, pero no la traje, se me olvidó.
y es comprensible, todo el mundo tenemos nuestro orden y nuestro desorden. Pero en términos generales hay ocasiones que una enfermedad dental en este caso puede dar repercusiones a otras partes del cuerpo. Entonces, el hecho de que haya varios casos de personas que dicen es que le dio una infección en el diente y se murió de una enfermedad, de un ataque al corazón, no es ¿cómo se llama? No es poco frecuente que lleguen y te digan eso. Entonces, si te trajo una radiografía del pie, a lo mejor fue por algo. Entonces, pues siempre, como te decía al inicio, siempre la mejor manera de diagnosticar a un paciente es la mejor manera de empezar a diagnosticar a un paciente es preguntándole qué es lo que lo trae por aquí. Ese es, digamos que el inicio de toda buena consulta. Dígame usted en qué le puedo ayudar. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? Bueno, vamos a pasar a una de las últimas dinámicas y es termina la frase. Y pues tú vas a responder lo que quieras, lo primero que se te venga a la mente a partir de un inicio de frase. ¿Listo? Pues no. Por ejemplo, bueno, la primera es, lo más raro que me ha pasado en consulta es... Que lo haya topeado un borrego. Bien. La siguiente es, a veces los pacientes creen que los dentistas somos... más bien dicho que estamos. En todo momento para cualquier... Ok. Siguiente, me dieron ganas de salirme de la carrera. ¿Cuándo? Llegué a quinto semestre y no tenía pacientes. Si no hubiera sido dentista, probablemente sería... no sé, médico o ingeniero en sistemas. Vamos a las últimas preguntas. Uh-huh. Y para el cierre, ¿volverías a elegir la misma carrera? Sí, la verdad es que es una carrera apasionante. O sea, tiene muchísimas cosas que me gustan en términos generales. O sea, toda la vida desde chiquito he sido, ¿cómo decirte? Me educaron para tener, ¿cómo decirte? Habilidades manuales. Me mandaron a clases de pintura, de piano, de guitarra, de lo que tú quieras, de escultura y demás cosas. Entonces, siempre tuve esa habilidad manual. Entonces, el hecho de que se combine toda mi familia siempre fue, ¿cómo decirte? Vendedora de algo, o sea, todos vendían algo, entonces me inculcaron eso, más el trato a la gente, más más mi habilidad manual, más tengo una capacidad regular de retención y cositas así, o sea, es mucho análisis y me gusta mucho. Entonces, la verdad es que es la carrera que más cosas tiene con lo mío, con lo que soy. Entonces, sí, la elegiría muchas veces todavía. Ok. Y aparte de esas habilidades que ya mencionaste, por ejemplo, el trato con la gente, la retención, ¿qué otras? Bueno, el ser muy kinestésico, estar muy movimientos, manualmente hablando, ¿qué otras habilidades consideras que debe tener un buen dentista? Primero tiene que tener, como la primera habilidad que debes de tener, sobre todo, que es lo que el paciente te ve, es la seguridad en ti. O sea, dicen por ahí que el conocimiento te da seguridad, entonces entre más te guste aprender, más más seguro vas a estar. ¿Por qué? Porque el mismo paciente va a saber qué es lo que le estás diciendo es verdad. O sea, no es lo mismo que te inventes una historia y que al ratito te la pregunte y te inventes otra, a que te pregunte la historia y se la respondas de 4 o 5 maneras y que lleguen a la misma conclusión. Okay. Entonces, la seguridad es muy importante en esto. Puede ser muy introvertido si tú lo quieres. Yo soy bien introvertido, no me gusta hablar con la gente casi. Pero en términos generales, estando en modo consulta, es tener que ¿cómo decirte? Poder hablar con el paciente sin que esto te dé, tener la facilidad de palabra con el paciente. El hecho de que necesites tener una muy buena, si vas a ser un buen clínico, o sea, si vas a trabajar en la clínica,
necesitas por fuerza ser resistente a los olores. Mm. La odontología tiene muchos malos olores. Entonces, hay personas que tienen mucho asquito y entonces la verdad es que no es muy recomendable, aunque te acostumbras, o sea, es como todo. Logras hacer tu olfato, se me fue el nombre de eso, selectivo. Tu olfato selectivo. Que le pongo atención a esto y esto. Exactamente. Y te acostumbras a ciertas cosas. Si vas en la mayoría de los casos, una extracción o una cirugía, todo eso requiere mucha sangre. Debes de tener mucha. Una buena vista te ayuda bastante. Porque no todo, a pesar de que actualmente hay instrumentos como lupas o como microscopios para uso dental, en la mayoría de las veces necesitas una buena vista para poder trabajar. Entonces, sí, unos buenos lentes, pero el caso es que debes de tener una buena vista para poder. Tu tacto fino debe de ser muy bueno, porque hay cosas que necesitas hacer con mucha precisión. Entonces, desde algo tan sencillo como poner una resina, tallar una foseta, es algo complicado, entonces requiere exactamente, requiere que no tengas pulso de maraquero, que no te hayas dedicado a echarle azúcar a los churros. Churrero, ¿no? Entonces, para ese tipo de cuestiones. Entonces, básicamente todo se debe a eso, que tengas, todo se resume en eso. Ok. ¿Qué mensaje o consejo le darías a los jóvenes que están pensando en estudiar odontología en general? La odontología es una rama, bueno, aquí hay dos cosas que les gusta o no les gusta a los niños. Una, el dinero. O sea, dice un profesor que si de ser odontólogo no te mueres de hambre. ¿Por qué? Porque puedes estar muy mal y pones una resina y con eso ya tienes para la comida. Entonces, en eso, no esperes de momento con la cantidad de odontólogos que están egresando anualmente, no esperes volverte millonario de la noche a la mañana, pero la verdad es que no te va a faltar de comer. Una, dos, hay que tener mucha paciencia. Mucha paciencia. Esta carrera está plagada de mucha gente ¿cómo decirte? Muchos dentistas, de muchos colegas que te van a querer comer y que van a hablar mal de ti, que van a esto y que van a lo otro. La mayoría de las veces hay muchos dentistas en México y no todos ejercen. Entonces los pocos que ejercen tienen poco trabajo, así que se tratan de comerse unos a los otros. Así que hay que tener mucha paciencia. El caso es es la otra cosa, hay que estudiar bastante. O sea, esta carrera, y como todas las carreras en esta, es una vez que terminas, no lo sabes todo. Es más, no sabes ni la 10ª parte de lo que debes de saber. Solamente tienes así como que una embarradita por encima de lo que realmente es la profesión. Así que hay que estudiar, hay que actualizar, hay que todo esto, hay que leer un montón. Te tiene que gustar mucho leer. ¿Por qué? Porque en un video de TikTok no vas a aprender no vas a aprender cómo quitar una muela del juicio. Entonces, eso hay que leerlo, hay que estudiarlo. De hecho, échale un ¿cómo se llama? Échale un pesito de más a tu, ¿cómo se llama? A tu cochinito, porque es una carrera cara. O sea, no es algo que se gaste. Se llevan gastos importantes entre cada semestre. Cada semestre te piden mucho material, mucho instrumental y muchos consumibles. Entonces, es costosita. Pero vale la pena, un montón vale la pena. Es algo con lo que, si te gusta lo que haces, es algo que vas a disfrutar toda tu vida. Hay que tener muchas consideraciones porque es una carrera muy demandante, pero no le quita que es una carrera muy, muy bonita, que te da muchísimas satisfacciones y que te va a llenar la vida como pocas cosas te pueden llenar en este mundo.
porque siempre vas a aprender algo nuevo, siempre vas a hacer algo distinto. Si eres de las personas que te aburre algo muy fácilmente, no, esto no te va a aburrir. Siempre existe la nueva técnica, el nuevo material, el nuevo instrumental. Existe el paciente que llegó con las características muy similares al anterior, pero algo distinto. Entonces, es algo que nunca te va a aburrir. Siempre vas a tener algo nuevo en qué pensar. Okay. Mañana vas a tener un paciente nuevo que te va a dar ciertas características y otro paciente, y al ratito vas a tener otro paciente con el que vas a probar ese instrumento que acabas de comprar. Entonces, nunca te va a faltar algo que aprender, nunca te va a faltar algo con qué divertirte, con qué entretenerte, porque siempre hay algo que hacer siendo dentista. Muy bien. Y aparte de esos gastos que dices que están durante la carrera, también cuando vas a poner tu consultorio también claro. Es un gastote, ¿no? Sí, claro, por Yo supuesto. desde la otra vez estaba viendo, cuando estaba consultando en Mercado Libre, dije, voy a ir con Luis mañana para esto. Y no sé, me puse a buscar ¿cómo se llama? La unidad. La unidad. Yo dije, wow, está carísima. Sí, son caritas. Son tan caras, pues sí, ¿no? es eso, comprarte un carro. Entonces, te compras tu unidad o te compras un carro. Entonces, ahí tú decides qué te va a dejar, ¿no? Muy bien, bueno, pues ya terminamos. Ya solamente nos gustaría que nos dejaras algún contacto, que nos digas dónde se ubica tu consultorio, cómo te podemos contactar para alguna consulta. Por si pues están por la zona de Huixquilucan, claro está, y puedan contactarte para alguna consulta. Pues estoy ubicado en Avenida General Ignacio Allende, en no tiene número, así que más o menos te puedo decir que está por el kilómetro 2.5, Okay. dentro de la población de Ignacio Allende, en Huixquilucan, Estado de México. Me pueden localizar en el 5570 50 72 29, 24 horas al día. Si es alguna urgencia, con todo gusto estoy para servirles. Muy bien, pues muchas gracias, Luis, por este tiempo que sabemos que es muy valioso para ti, pero que nos estás compartiendo pues en esta ocasión tus conocimientos, tu experiencia. Nos gustaría que fuera por horas y horas de plática, pero sabemos que pues igual tus tiempos son reducidos. Pero muchísimas gracias, estoy muy feliz por el resultado porque sabemos que pues sí, es un tema muy extenso, muy extenso, pero lo enfocamos básicamente para que sea vocacional, que sea orientativo. Ya si podemos hacer una segunda parte, pues ojalá que se pueda, claro, ¿verdad? Que sí, con todo muchísimas gusto. Gracias, Luis. Ándale, Y a todos, muchas gracias por acompañarnos, espero que hayan llegado al final, y si llegaron al final, pues no se pierdan los demás episodios. El día de hoy estuvimos con un dentista y cuiden mucho sus dientitos. Hasta la próxima. Hasta luego.